Hola a todos, hoy hablaremos de los Anunnakis y la creación humana. Bueno, para ir directos esto empieza así, la primera fase de la creación fue in vitro, la creación humana de parte de estos seres comienza con experimentar. Con primates o monos. Toman un óvulo de una hembra mono, y lo fecundan con esperma Anunnaki. El problema es que ellos iban haciendo diferentes experimentos ya que, no daban resultados que ellos esperaban, y volvían a repetir todo, en esos fallidos intentos salían, seres deformes, todos llenos de pelos, y sin capacidad de razonar. Entonces intentaron algo diferente, insertar el óvulo fertilizado en una hembra Anunnaki. Y ahí fue cuando empezó a tener éxito este proyecto de crear a la humanidad. Y como resultado salió el primer par de neandertales, llamados el Adamus y Tiamat. Esto quiere decir que tenemos una cruzada genética con Anunnakis. Pero que somos más, a que nos parecemos más, al mono o al Anunnaki. Bueno, en lo físico somos parecidos al mono, ya que los Anunnakis tienen forma antropomórficas, es decir, eran reptiles humanoides. Ahora bien, usando un buen juicio a todo esto, porque si se cruzó un mono con un reptil, el resultado fue humano, la apariencia que tenemos actualmente, tendría que haber sido un ser literalmente horrible, entonces ya se imaginarán cómo saldrían los experimentos fracasados. Bueno, sigamos. Pero lo interesante es esto, no heredamos completamente su inteligencia, simplemente la parte emocional, nada más. Claro, ellos querían esclavos, tanto físicos, como mentalmente. Aunque eso ocurre hoy en día sin necesidad de experimentos, pero ese es otro tema. Sigamos. La inteligencia como tal, la capacidad como tal de procesar datos es una herencia reptiliana. Ahora bien, la creadora de la especie humana era Ninursag, diosa de la madre tierra, ella era la que experimentaba con todo eso, para crear al humano. Ella en la creación del humano puede manipular el gen humano, ella decidía que se le puede programar al gen humano, la envidia, la ira, la tristeza, la alegría, y ya para entorpecerlo más, la ambición, codicia y poder, que se encuentra en la parte reptiliana de nuestro físico. El gen de los Anunnakis es el que otorga al hominado el estado de conciencia. A base de este proyecto de la Adamus y Tiamat, a través de los miles de años sus descendientes se empiezan a degradarse. A robar la comida a los dioses, saqueándolo todo, se pasa todo el día copulando, se vuelven salvajes. Enki, promotor de esta idea de crear al ser humano, al irse degradando el Adames y Tiamat, paseando él en una pequeña embarcación, encuentra en la orilla a dos hembras, y copula con ellas. Y fruto de esa unión sexual surge el Homo sapiens. Pero los Anunnakis veían en esta nueva especie un peligro. Ya que ellos pensaban que esta especie llegaría a ser igual que ellos y en un futuro a rivalizar su poder. Hay que tener en cuenta que estos nuevos seres eran más preparados que nosotros actualmente en todos los sentidos, y para eliminarlos por el peligro que veían en ellos, para agilizar la destrucción de estos seres ellos derritieron por así decirlo los polos, para inundar la tierra con agua, ya que ellos contaban con tecnología avanzada para realizar eso. ¿A qué me recuerda esto? Bueno, sigamos. Se creó un diluvio universal, ya que según ellos, sabíamos demasiados, y sus intereses no eran esos. Pero otros dioses, estaban dispuestos a compartir sus conocimientos y sus tecnologías con nosotros. Cuando se levantó la Torre de Babel, fue a mano de Marduk, hijo de Enki. La Torre de Babel fue el primer intento de llegar a la era especial. Pero fue Enlil, que hundió la Torre de Babel. A Enlil lo relacionan con Yahvé, de las Sagradas Escrituras. Como símbolo de evitar a que el hombre llegara a ese conocimiento. Ellos confundieron las lenguas por ese hecho de querer tener ese conocimiento a través de la Torre de Babel.
Entonces se estableció una especie de barrera, para que los dioses no volvieran a tener contacto con los humanos. Antes de terminar existe otro dato curioso. Y que está en esos escritos, es que, los Anunnakis se habían cruzado genéticamente con los antiguos habitantes de Marte. Eso quiere decir que antes que ellos vinieran acá a la Tierra, acá habitaron seres marcianos. Interesante, ¿no? Eso quiere decir que de un modo u otro el gen humano lleva en sí, parte Anunnaki, parte marciano y parte mono. Muy interesante. Bueno, eso es algo de lo que se dice en los escritos sumerios acerca de la creación del hombre, algo que para mí en lo personal no es aceptado. Pero como siempre digo, cada quien es libre de pensar y decir y hacer lo que su conciencia dicte, eso sí, sin molestar a nadie. Bueno, esto es todo. Ya saben que hay más información acerca de estos seres, y que la información circula discretamente por toda la red. Nos vemos hasta la próxima, y que Dios los ilumine.